abril 2023. Audiolibro del Tratado de la Verdad del Apocalipsis de Maranatá, el libro de la sangre del Cordero, de Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá, Nélida de Heller desde Calama, Chile. Capítulo 11, Apocalipsis 11, Yom Tov, Día Bueno. Los dos testigos, Daniel y Juan. Después recibí una vara para medir semejante a un bastón, mientras me decían: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los adoradores que encuentres allí. No tengas en cuenta el atrio exterior del templo, ni lo midas, porque ha sido entregado a los paganos, y ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Pero yo encargaré a mis dos testigos que profetizan durante 1260 días, vestidos con hábitos de penitencia. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de sus bocas que consumirá a sus enemigos. Así perecerá el que se atreva a dañarlos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llueva durante los días de su misión profética, y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto, allí mismo donde el Señor fue crucificado. Estarán expuestos durante 3 días y medio a la vista de gente de todos los pueblos, familias, lenguas y naciones, y no se permitirá enterrarlos. Los habitantes de la tierra se alegrarán y harán fiesta y se intercambiarán regalos, porque estos dos profetas los habían atormentado. Pero después de estos 3 días y medio, un soplo de vida de Dios entró en ellos y los hizo poner de pie, y un gran temor se apoderó de los espectadores. Entonces escucharon una voz potente que les decía desde el cielo: suban aquí. Y ellos subieron al cielo en la nube a la vista de sus enemigos. En ese momento se produjo un violento temblor de tierra que derrumbó la 10ª parte de la ciudad, y el terremoto ocasionó la muerte de 70.000 personas. Los sobrevivientes quedaron atemorizados y alabaron al Dios del cielo. La segunda calamidad ha pasado, pero sepan que la tercera está por llegar. Cuando el 7º ángel tocó la trompeta, la 7ª trompeta, resonaron en el cielo unas voces potentes que decían: el dominio del mundo ha pasado a manos de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante del Dios se postraron para adorarlo, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era, porque has ejercido tu inmenso poder y has establecido tu reino. Los paganos se habían enfurecido, pero llegó el tiempo de tu ira, así como también el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus servidores los profetas, y a los santos y a todos aquellos que temen tu nombre, pequeños, grandes, y el momento de exterminar a los que corrompían la tierra. En ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su alianza, y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra, y cayó una fuerte granizada. Apocalipsis 11 representa, punto número 1, primer éxodo hacia la tierra prometida.
el que vino y nos redimió en la Santa Cruz. Realizamos el primer éxodo por 40 años en el desierto y el tabernáculo, el santuario desarmable, el Mishkan, en hebreo, permaneció el Eterno junto al pueblo elegido Israel. Fue el tiempo de purificación en la liturgia de la palabra, de Apocalipsis 4 a Apocalipsis 10, con las lecturas del Antiguo Testamento, Salmos cantados y el Nuevo Testamento y el Evangelio. Es durante la fiesta de Asimos, desde Apocalipsis 4 a Apocalipsis 10, la liturgia de la palabra, tiempo de arrepentimiento y contrición. Es Abanartumit, el Padre de luz eterna, quien revela su santo nombre a Moisés en el monte Horeb para que fuera al faraón a pedirle libere de la esclavitud a los judíos y salgan al desierto a adorar a su único Dios verdadero, Yahvé. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, en hebreo, ella, Ashereya, y con este santo nombre, Yod-Heh-Vod-Heh, fueron liberados de la esclavitud después de la 10ª plaga y lograron salir de Egipto y fueron luego perseguidos por el faraón y sus tropas. Fueron auxiliados los judíos por el Eterno, que abrió el Mar Rojo para lo cruzaran el pueblo elegido, y luego cerró el Mar Rojo y se ahogaron todos los egipcios en sus carruajes que los estaban persiguiendo. Ron White también descubrió los restos del ejército del faraón en el fondo del mar, y así se confirmó esta hazaña del poder de Dios en favor de los israelitas. Punto número 2. Primera venida de Jesucristo. El que vino corresponde a tiempo pasado, que en misa es la liturgia de la palabra. Representa pacto de la antigua alianza, mandamientos, primer éxodo hacia la tierra prometida, Salmo 9. Nuestro objetivo en el hoy es prepararnos para la inminente parucía y tener claro su primera venida está unida a la tan cercana segunda venida de Jesucristo. Regresa Jesucristo por la iglesia preparada como la novia a buscarla para las bodas del Cordero desde el aire. En trompetas 2023 o año caraíta 5994 o año rabínico 5784. Una de Corintios 15 del 50 al 53, una de Tesalónicas 4 del 13 al 18, Apocalipsis 3:10, Juan 14 del 1 al 3, etc. Regresa a rescatar al pueblo judío y a muchos otros gentiles sin pacto, pueblo musulmán y muchos otros en trompetas 2030 o año caraíta 6000 o año rabínico 5790. Esta vez, en 7 años más, Jesucristo pone pie en tierra en el Monte de los Olivos, Zacarías 14, 4 al 5. En Pesaj, desde siempre se ha servido de postre el afikomen, que significa el que vino, y es el premio al vencedor de la iglesia de Pérgamo, el maná escondido en la fiesta de primicias o Bikurín. El año 33 después de Cristo, en domingo 16 de Aviv, cuando resucitó Jesús, y hasta hoy celebramos Pascua de Resurrección. La iglesia nos preparamos con lecturas de Hechos de los Apóstoles por 49 días, 7 semanas para celebrar Pentecostés el día 50. Y antes, en el día 40, es la ascensión de Jesucristo en el Monte de los Olivos. Avisó en 10 días vendría el Paráclito, el Espíritu Santo. Así sucedió en el cenáculo. Los 11 apóstoles junto a la Santísima Virgen María en el cenáculo en lo alto del monte Sión. El pueblo judío inicia la cuenta del Homer con lecturas fijas del Antiguo Testamento para purificarse en estas 7 semanas y celebrar en Pentecostés la entrega de los mandamientos y la Torá. El afikomen, este postre que es la mitad del pan asimo envuelto en un paño de lino blanco que se esconde para los niños, salgan a buscarlo y el que lo encuentra se lleva un buen premio. Lo comen con pasta de panzanas y especies.
El afikomen es prefigura de Jesús resucitado, que es la Eucaristía. Hay que ser puros como los niños. El afikomen prefigura de Jesús resucitado, de la Eucaristía. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 1 del 11 al 12. Punto número 3. El tabernáculo. Corresponde Apocalipsis 11 al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza en la carpa del encuentro. Se entraba por la puerta o el velo de la vida, en hebreo jajai, dentro del tabernáculo de Moisés, y luego fue colocada en el primer y majestuoso templo de Salomón. Jeremías guardó algunos muebles e implementos del templo y los escondió porque supo de la invasión del imperio babilónico. Nunca salió el arca de la alianza de Jerusalén. Ya el rey Nabucodonosor había realizado la primera deportación cuando se llevó a Daniel y sus amigos y al profeta Ezequiel. Las puertas o velos de entrada al tabernáculo representan a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así se definió en Juan 14:6. La entrada al tabernáculo, el Mishkan, el santuario en hebreo, era una sola y se llamaba camino, en hebreo Hadarek, y se accedía al atrio o patio, corresponde al primer cielo, donde estaban los dos de los 7 muebles, el altar del sacrificio representando la cruz y la fuente de purificación, el lavacro, representa la palabra, la Biblia y el bautismo, de uso exclusivo para los sumos sacerdotes, los levitas, antes de entrar a la carpa del encuentro, completamente cubierta de la luz exterior, para acceder al segundo cielo por la segunda puerta o velo llamado la verdad, en hebreo Haemet, donde hay 3 muebles que también representan a Jesucristo: la menorá, la mesa de los panes hacimos y el altar del incienso, delante de la tercera puerta o velo llamado la vida, en hebreo jajai, para acceder al lugar santísimo, el Santo Santorum, donde estaba el arca de la alianza con la tapa con 2 querubines postrados en adoración, toda de oro, con sus alas extendidas hacia el centro, y servía de trono de la presencia divina, la Shekinah Esh, el fuego del Espíritu Santo, que dialogaba cara a cara con Moisés, y solo una vez al año podía entrar el Kohen Gadol en fiesta de Yom Kippur a ministrar la sangre del Cordero para expiar los pecados de todo el pueblo. El arca de la alianza en la gruta de Jeremías. Hoy sabemos por los descubrimientos del arqueólogo bíblico Ron White, el arca de la alianza y otros muebles están en la gruta de Jeremías, debajo del Calvario, en el acantilado de la calavera, donde el profeta las puso a buen resguardo, y serán las 2 tablas de la ley durante la semana 70 de Daniel mostradas al mundo, y sépanse cambiaron algunos de los mandamientos. Solo las 2 tablas de la ley estaban dentro del arca de la alianza. La vara de Aarón ni la vasija de oro con el maná se encontraban dentro. Tiene sentido porque estuvieron solo en el primer templo de Salomón. Después no fueron encontradas. Y Jesús instituyó el pacto de la nueva alianza, la Eucaristía y el orden sacerdotal de Melquisedec, muy superior al levítico, que sacrificaban cordero animal. Punto número 4. El Apocalipsis, liturgia divina. Estamos en la liturgia de la palabra en el último día. Es Yom Tov, día bueno, la octava, ver cuadro 1 y diagramas. Apocalipsis 11, los 2 testigos, Daniel y Juan. Es un capítulo clave porque tiene varias partes que son decisivas para comprender la dinámica de la profecía. Es un resumen de diferentes eventos desde el signo visible de inicio de la semana 70 de Daniel, con la medición para la construcción del tercer templo, y al final, Apocalipsis 11-19, la gran granizada después del terremoto, que es el mismo descrito en el último versículo de la séptima copa derramada en Apocalipsis 16-21, que es el giro de la tierra, y está indicado en Apocalipsis 11-19, igual que en Apocalipsis 16-21.
Detalle muy importante. Esto deja claro, esta séptima trompeta se toca poco antes del juicio final en Yom Kippur 2030, o año caraíta 6000, descrito en la séptima copa y sexto sello, porque es el mismo evento. Está descrito también en Salmo Jalel 114 de la liturgia Maranatá número 4, que corresponde a Apocalipsis 4 con Apocalipsis 19. Esta información confirma la unidad de la iglesia de Éfeso con la iglesia de Sardes, donde Jesús la saluda a ambas con nombre similar. Representan fiestas de Pascua o Pesaj y trompetas y todo lo que tienen relación. Ver tabla de la liturgia Maranatá y diagramas. El Tamid. Muchos se equivocan con la séptima trompeta que aparece en Apocalipsis 11:15 y piensan la iglesia es aquí arrebatada. Dicen se produce la suspensión de la misa para la Eucaristía. Error. Se refiere a la suspensión del Tamid, los dos sacrificios diarios en el altar del sacrificio y en el altar del incienso, mañana y tarde. Por cierto, esto sucede por los dos pueblos, los dos pactos diferentes que Yahvé desde siempre lo sabía. Sería de esta manera la salvación universal con el santo nombre Maranatá y el Apocalipsis. Punto número 5. Semana 70 de Daniel, Daniel 9 del 24 al 27. La Shemitah se inicia en Apocalipsis 6 con la aparición del Anticristo, Apocalipsis 6, 1, 2, dando cumplimiento a Daniel 9, 27, y finaliza en Apocalipsis 19 la batalla de Armagedón en el juicio a las naciones en Apocalipsis 19, 20, que es el fin del Anticristo y el falso profeta, ambos atrapados y lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Corresponde al día 11 de Tishri, al siguiente día de Yom Kippur, el 10 de Tishri, día para todo judío observante del ayuno y penitencia, y se visten de blanco. Nada se puede hacer en los 10 días antes a Yom Kippur, desde fiesta de trompetas o de Rosh Hashanah, año nuevo civil judío, porque todo el pueblo entra en Teshuvah y Tikkun, arrepentimiento y reparación. Rezan oraciones especiales, las Sejilot, y cantan el Salmo 27 por 40 días desde el día 1 del sexto mes, Elul, más los 10 días de Tishri. Punto número 6. En misa. Apocalipsis 11 es Yom Tov, día bueno. La octava corresponde a la homilía, oración universal y el credo. La homilía debe siempre estar centrada en las lecturas de la liturgia de la palabra. Toda misa tiene como centralidad al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo por el sacrificio redentor en la cruz. Son 34 veces que aparece Cordero en la profecía y es el cuarto salmo de los 9 con Ales Beit de los 150 salmos. Suma 7 y describe la Santa Misa y es profético del fin de la misa, avisando. Apocalipsis 6 es cuando ya no hay más misa. La letra secta, la bot, que significa clavo o estaca, debajo de la letra última 22, la tau. Importancia profética del Salmo 34. Es una acción de gracias del rey David, que escribe para agradecer al Eterno haber sido salvado de morir en manos de sus enemigos. En Men destaca en las letras y valores Apocalipsis 6, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 22, que determinan toda la misa. Las letras y valores de Apocalipsis 6 y Apocalipsis 13 y Apocalipsis 22, que determinan toda la profecía. Apocalipsis 6, inicio de la semana 70 de Daniel, en Apocalipsis 6, versículos 1 y 2, con la aparición del Anticristo que dará inicio a la construcción del tercer templo. Apocalipsis 13 es la descripción del nuevo orden mundial con el Anticristo y el falso profeta, las dos bestias del mar y de la tierra, y la obligación de la marca de la bestia. Apocalipsis 13, versículos 16 y 18. Y Apocalipsis 22 es el triunfo de los elegidos. Es un resumen.
Está dividido el Salmo 34 en dos partes, señalando los dos pactos, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Es profético, avisa el fin de la iglesia del pacto de la nueva alianza. En Apocalipsis 15:8, con la sexta letra Vod, valor 6 que significa clavo, debajo de la letra 22 la Tau que significa cruz, sello, fin. Tiene valor 400, donde 40 es número bíblico muy importante, es número fractal de 400 y es el año 2020, reducido es 40, 20 más 20 igual 40, y nos señala la cuarentena. Fue el 8 de marzo del 2020 cuando se inició desde el Vaticano la cuarentena a nivel global, con el cierre de las iglesias en el mundo y se suspendieron los sacramentos. La letra 13 es llamada Mem, con valor 40, y significa agua, que representa la vida, que es la Eucaristía. Jesús resucitado, la fuente del agua de la vida. Tabernáculos, la fiesta del agua. Se realiza la consagración eucarística en la séptima fiesta de tabernáculos, conocida también como Sukkot y fiesta del agua, porque está centrada en 7 oraciones diarias para pedir suficiente agua de lluvias al Eterno para el nuevo año, para sus cosechas y ganados, con los ramos lulav, que mecen a todas las direcciones. Esto lo hacen los 7 días de Sukkot, desde el día 15 al 21 de Tishri, un total de 49 libaciones de aguas que el sacerdote en misa realiza en segundos en el altar, cuando agrega un poco de agua al vino nuevo. Así está decomprimido el tiempo de la celebración de las 7 fiestas del Eterno en toda misa, que duran 7 meses desde el día 14 Aviv en Pesaj al 21 de Tishri en Sukkot o tabernáculos, con el Osana Rabá el día 21 de Tishri, el día de nuestra salvación. El día 22 de Tishri es el triunfo de los elegidos. Punto número 7. Según el número del capítulo 11. Salmo 11. Fidelidad a la ley del Señor en la persecución. Letra hebrea 11, la Kaf, valor 20 y significa mano en canasto para recibir. Salmo 119, la ley de Dios del rey David. La letra 11 es fidelidad a la ley del Señor en la persecución. Mi alma se consume por tu salvación, yo espero en tu palabra. Mis ojos se consumen por tu palabra. ¿Cuándo me consolarás? Aunque estoy como un odre resecado por el humo, no me olvido de tus preceptos. ¿Cuántos serán los días de mi vida? ¿Cuándo juzgarás a mis perseguidores? Los orgullosos me cavan fosas, oponiéndose a tu ley. Todos tus mandamientos son verdaderos. Ayúdame porque me persiguen sin motivo. Por poco me hacen desaparecer de la tierra, pero yo no abandono tus preceptos. Vivifícame por tu misericordia y cumpliré tus prescripciones. Punto número 8. Método Maranatá. Alfa, Omega, Centro. Versículo alfa. Es el Apocalipsis 11:1. A San Juan se le ordena levantarse, resucitar y medir el templo. Está referido al tercer templo construido con datos de Ezequiel 40 al 46. Será el 26 de septiembre del 2023 según la agenda profética del Apocalipsis, día 11 de Tishri, año Caraíta 5994. Versículo Omega es Apocalipsis 11:19. La gran granizada que cae cuando se produce el castigo final, el giro de la tierra descrita también al final de la séptima copa, Apocalipsis 16:21. Versículo centro es Apocalipsis 11:10. Los moradores de la tierra que no están inscritos en el libro de la vida aparecen 11 veces en la profecía. 4 en Apocalipsis 13, señalando este capítulo que describe el gobierno mundial del anticristo apoyando
apoyado actualmente por el falso profeta con la obligación de colocarse la marca de la bestia. Apocalipsis 13, del 16 al 18. Son estos moradores de la tierra, seres carnales, amadores de sí mismos, que no pertenecen al plan divino y no están inscritos en el libro de la vida. Los moradores de la tierra. Hoy están infiltrados en los diferentes grupos de poder de la élite, que es siniestra. Son los que están detrás de la Agenda ONU 2030, los masones y otros grupos de poder que están promoviendo la inteligencia artificial para sustituir al hombre y transformarlos en hombres robots. Son los mismos que planean el genocidio planetario con la ingeniería de diseño para el exterminio de los indeseables, según ellos. Promueven todo tipo de acuerdos y pactos globales con control total. Por esto, las inoculaciones con grafeno y ARN modificado y uso de antenas 5G, ya entrando las antenas 6G para imponer el control total. Sepan que el anticristo es gay. Lo dice Daniel 11:38. No sigue la religión de sus padres y no gusta de las mujeres. Esto explica el apoyo frontal de Bergoglio a la agenda de género y gay. Por esto nombró jefe de comunicaciones del Vaticano a James Martin, un sacerdote declarado gay. Escandaloso. Y ahora fue avisado de las uniones homosexuales en Alemania y Bélgica y no dijo nada. Ha firmado Bergoglio contrato de arriendo por 30 años en junio 2022, un hotel en la Avenida de la Reconciliación, el grupo de Bill Gates, para ser usado como hotel de las 4 estaciones, un hotel exclusivo para parejas homosexuales. La Conferencia Episcopal Alemana, en aparente desobediencia a Roma, ya realiza bendición a parejas del mismo sexo y da la comunión a separados. Lo mismo en Bélgica y aprueban el diaconado femenino. Es una forma de ir realizando los cambios. Ha dicho Bergoglio, el celibato sacerdotal es un tema conversable, como es el estilo de este personaje que ni siquiera es diácono, por lo tanto nunca ha sido sacerdote de Jesucristo. Es un impostor. Sínodo de la sinodalidad y fin de la Iglesia. Para Bergoglio los mandamientos son conversables, de no creer todas las herejías que ha lanzado, sin que nadie lo pare. Y es que prácticamente todo el clero en pecado de omisión y con miedo a las sanciones que son inmisericordias. Es un tiránico, egocéntrico y prepara el camino del anticristo con todos los pactos globales y este actual sínodo de la sinodalidad, que es de pleno satánico, con 7 de los 17 objetivos de desarrollo sustentable tomados de la Carta Apostólica Laudato Si. Deben los obispos ser obedientes y enviar las conclusiones que agraden al impostor, el falso pastor, y así todo se amarra jurídicamente con participación de las bases que no son representativas en las actuales diócesis, porque la Grey no regresó después del encierro y todo se hace con un muy pequeño grupo de personas desinformadas, que nada saben de profecía, y muchos reciben sueldo de la iglesia y aprueban para obedecer a su obispo para que agrade al tirano jefe, impostor, el falso papa, que usurpó la silla petrina, como lo avisó Nuestra Señora de la Salet, y en muchas otras apariciones, como la de Nuestra Señora de la Revelación, Fátima, Garabandal, Akita, Nuestra Señora de todos los pueblos, Umbes, Dama Blanca de la Paz, el Escorial, etc. Así se está dando cumplimiento profético a Apocalipsis 15:8, Apocalipsis 17:17 y Apocalipsis 18:4. Aprobó, firmando Bergoglio, documento oficial en apoyo a la religión única Crislam en septiembre de 2022 en el Congreso de Religiones y Tradiciones en Kazajistán, un país con 18 religiones y 18 millones de habitantes. Es curioso, prácticamente la totalidad de reuniones globales de Bergoglio las hace en países musulmanes. Punto número 9. Análisis del Apocalipsis 11 en Misión Eucarística Maranatá. Tiene 19 versículos. Los 2 testigos son Daniel y Juan. Estamos en la mitad del tiempo de la semana 70 de Daniel. Lo indica Daniel con la abominación desoladora. Daniel 12:11. ¿Qué sucederá a la mitad de la semana 70 de Daniel?
el pluralismo religioso, que es el falso ecumenismo que hoy está de pleno en práctica con la inauguración del primer complejo abrámico el sábado 18 de febrero de 2023 en Abu Dhabi, con entrada pública desde el 1 de marzo del 2023. Los templos abrámicos para la adoración al anticristo. Hoy existen muchos complejos abrámicos en construcción que son parte de la preparación para la religión única ecuménica del anticristo Crislam, ya aprobada por Bergoglio, que firmó en apoyo el documento de esta nueva religión universal en el Congreso de Religiones y Tradiciones en septiembre de 2022 en Kazajistán, con 18 millones de habitantes y 18 religiones. La religión única Crislam que impondrá el anticristo, y para esto consigue el lugar para construir el tercer templo, pensando le servirá para lo adoren a él. Más adelante, a cambio, debe Israel ceder parte de Jerusalén para la nación de Palestina. Corresponde a Daniel 12:11 la abominación desoladora y suspensión del sacrificio perpetuo al final de la tribulación y al inicio de la gran tribulación, en el centro exacto del gobierno mundial del anticristo, quien rompe el pacto cuando el anticristo se quita la careta y comete la abominación desoladora. Daniel 12:11 suspende el sacrificio perpetuo, el tamid. Es Jesús quien en Mateo 24:15 nombra a Daniel como el profeta que habla de esto, que es el tamid, el sacrificio perpetuo animal y de incienso, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, en el altar del sacrificio, en el atrio y en el altar del incienso. Apocalipsis 9:14, en el lugar santo, con la abominación desoladora. Daniel 12:11. Mateo 24, discurso exclusivo para Israel. Todo este capítulo de Mateo 24, tan recurrido por muchos para la iglesia, está referido en exclusiva a la semana 70 de Daniel. Lo especifica el evangelista diciendo lo que Jesús les contesta a sus discípulos. El que esté en Judea huya a los montes, y el que esté en la azotea no baje por su manto. Y agregó, ojalá no sea en sábado ni esté nevando. El Shabbat es para los judíos y tienen limitada la distancia a caminar, y Judea se refiere expresamente a Jerusalén. Y todos se equivocan al considerarlo para la iglesia. Este es el problema por no conocer la Mishnah, y se confunden y caen en errores de arrastre. Todo el inicio de Mateo 24 se puede leer con los castigos de los 4 sellos, que son el mismo jinete del anticristo en diferentes momentos y acciones consecutivas durante la tribulación. La abominación desoladora y suspensión del sacrificio perpetuo o continuo, el tamid, Daniel 12:11. La abominación desoladora, Daniel 12:11, la va a cometer el anticristo cuando rompa a mitad del tiempo el pacto de paz y seguridad por 7 años, y él mismo se instale dentro del santuario en el lugar santo para exigir adoración. La suspensión del sacrificio perpetuo, Daniel 12:11, no se refiere a la Santa Misa y la Eucaristía, como aseguran muchos. Se refiere a los 2 sacrificios diarios, el tamid, que se hacían en el altar del sacrificio en el atrio y en el altar del incienso en el lugar santo, cuando estaba el primer y segundo templo, y que volverán a realizar en el tercer templo este año 2023, cuando sea inaugurado en el último día de Hanukkah, la fiesta judía llamada de la dedicación del templo, que el año 2023, el último día de encendido de la menorá de 9 brazos, será el 15 de diciembre de 2023. Ver 2 de Macabeos. Hanukkah, fecha fija de inicio, día 25 de Kislev, lo mismo que la fiesta de Purín el día 13 del mes Adar, que celebra todo judío y recuerda el ayuno y penitencia convocado por la reina Esther para ser salvados de exterminio por el edicto firmado por su esposo, el rey Asuero, con engaños del malvado Amán, un descendiente de los amalecitas, lo mismo que el falso profeta de seguro. Es que la profecía se repite siempre. Está el libro de Esther,
está sobrepuesto en el Apocalipsis, lo mismo que el libro del Cantar de los Cantares. Muchos desconocen el Tamid, piensan que la iglesia vive la tribulación y es de pleno un error y no entender la profecía de Daniel y del Apocalipsis. La iglesia no debe vivir nada de la semana 70 de Daniel. Somos del pacto de la nueva alianza, pero muchos que están en el actual engaño desde el Vaticano se quedarán, porque no se prepararon como la novia, porque están desinformados y no leen las escrituras. Cada uno tenemos nuestro ángel custodio y de nuestra relación con él depende nuestra salvación. Gracias, amados ángeles de la guarda, los amo. Apocalipsis 11:1. Levántate. Está indicando resurrección de Juan. Se le ordena medir el templo, el primer y segundo templo que estuvo construido en el monte Moriah, donde el tercer templo será construido al lado de la actual mezquita de la Roca. La puerta del templo quedará de frente a la puerta dorada, la puerta oriental llamada la Hermosa, que se encuentra actualmente tapiada por el sultán Solimán el Magnífico del Imperio Otomano. Apocalipsis 11:2. El patio externo será dado a los paganos por 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Indica el primer periodo de tribulación del nuevo orden mundial del anticristo y se refiere al espacio alrededor de la mezquita de la Roca, que estará muy cerca del tercer templo y delante del Santo Sepulcro. Quedará el complejo abrámico más importante para el anticristo, quien busca adoración para su persona. Por esto, consigue el lugar para la construcción del tercer templo, que está prefabricado actualmente y construido con las medidas indicadas por el profeta Ezequiel 40 al 46. En solo 3 meses será instalado. Actualmente está todo listo con las vacas rojas para la purificación necesaria. Apocalipsis 11:3. Les daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Indica nuevamente el primer periodo de la tribulación y cómo serán identificados los 2 testigos en Jerusalén por sus vestiduras de penitencia. Apocalipsis 11:4. Estos son los 2 testigos, las 2 menorá, los 2 olivos delante del altar del Eterno. Este versículo es el mismo de Zacarías 4:1-3. Identifica a Daniel por Israel y a Juan por la iglesia. Representa a Daniel el pacto de la antigua alianza con el Antiguo Testamento y Juan el pacto de la nueva alianza con el Nuevo Testamento, con todo lo que esto significa, con el santo nombre Yod-Heh-Vod-Heh, Éxodo 3:14 y Maranatá, Apocalipsis, versículos 1:4-8. Una sola palabra y mi alma sana está. Mateos 8:8. Hoy es revelado el santo nombre Maranatá para la salvación universal en el Maranatá, libro de la sangre del Cordero. Apocalipsis 11:5-6. Estos 2 testigos serán ungidos y darán un mensaje de arrepentimiento y tendrán poderes. Saldrá fuego de sus bocas y destruirán a sus enemigos y los consumirán. Tendrán estos 2 testigos poderes sobrenaturales para defenderse mientras estén en misión divina. Están en cuerpos resucitados y atraviesan paredes y se desplazan con el pensamiento y muchas otras acciones sobrenaturales por la condición que tienen. Es muy probable que los 144.000 sellados también están en cuerpos resucitados y tengan los mismos poderes. Es obvio que los necesitarán. Apocalipsis 11, versículos 5-6. Estos 2 testigos serán ungidos y darán un mensaje de arrepentimiento y tendrán poderes. Saldrá fuego de sus bocas y destruirán a sus enemigos y los consumirán. Tendrán estos 2 testigos poderes sobrenaturales para defenderse mientras estén en misión divina. Están en cuerpos resucitados y atraviesan paredes y se desplazan con el pensamiento y muchas otras acciones sobrenaturales por la condición
que tienen. Es muy probable que los 144.000 sellados también estén en cuerpos resucitados y tengan los mismos poderes. Es obvio que lo necesitarán. Apocalipsis 11:6. Ellos tienen poder sobre el agua para convertirla en sangre. Sucedió en Egipto. Esto lo hizo Moisés. También tendrán poder para cerrar los cielos por 3 años y medio. Esto lo hizo Elías. Por eso se cree, los dos testigos son Moisés y Elías, pero son Daniel y Juan. De todas maneras, no cambia en nada la profecía. Quienes sean, solo será confirmación para la misión eucarística Maranatá. El eminente científico Isaac Newton, físico y matemático, dominaba 25 idiomas y con un extraordinario currículum, escritor prolífero, con un dominio de las leyes del tiempo. Siempre dijo los dos testigos eran Daniel y Juan. Supo siempre del código de la Biblia, que se logró descubrir y confirmarlo con la ayuda del ordenador. Supe de su hipótesis mucho tiempo después de despertar pronunciando Daniel y Juan y confirmando en la Biblia eran los dos testigos. Hay muchas evidencias. Daniel 12 y Apocalipsis 10. Apocalipsis 11:7. Después que terminaron sus testimonios los 42 meses o 1260 días o 3 años y medio, la bestia, el anticristo, sube del abismo y los matará. Aquí es la mitad del tiempo. Fin de la tribulación e inicio de la gran tribulación. Apocalipsis 11:8. Sus cuerpos estarán tendidos por 3 días y medio en la plaza de la ciudad de Sodoma o Egipto. Se refiere a Jerusalén y es Israel, donde la sodomía es muy generalizada. La comunidad gay es muy grande e indica tiempo fractal de los 3 años y medio. Apocalipsis 11:9. Muchas de las personas verán sus cuerpos muertos y no permitirán sean sepultados. Estarán en la plaza de Jerusalén por 3 días y medio muertos. Esta especificación del tiempo es para indicar la mitad de la profecía. Señala fin de la tribulación e inicio de la gran tribulación. Apocalipsis 11:10. Los moradores de la tierra, seres que no pertenecen al plan del Eterno, no son salvos. Se alegraron por esto y se enviarán regalos entre ellos porque los dos testigos los habían atormentado. Los regalos son mensajes de texto según un traductor de griego bíblico. Aparecen muchas veces los moradores de la tierra, 11 veces en el Apocalipsis y también varias veces en Isaías 18:3, 24:6 y 17, etc. Indicando son hombres carnales, inconversos y no pertenecen al plan divino y nunca han estado inscritos en el libro del Cordero. Apocalipsis 11:11. Aconteció que 3 días y medio el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos. Los dos testigos están en misión divina en cuerpos resucitados, Daniel 12:13 y Apocalipsis 11:1. Ellos cumplirán su misión de manera exacta cuando los asesinó el anticristo y por eso volvieron a la vida al oír la orden. Es algo que entenderemos mejor en su momento. Apocalipsis 11:12. Una voz les ordenó, suban acá, entró en ellos el espíritu de vida, se pusieron sobre sus pies y fueron arrebatados al cielo. Gran temor causó a los presentes, subieron en una nube. Apocalipsis 11:13. Hubo un gran terremoto y 1/10 parte de Jerusalén se derrumbó y murieron 70.000 personas, un remanente. Y el temor se apoderó de ellos y dieron gloria al Dios de los cielos. Apocalipsis 11:14. El segundo ay ha pasado y viene el tercer ay. La séptima trompeta toca antes del juicio final. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó su trompeta y una voz dijo: mirad, el reino del mundo ha pasado al Señor vuestro Mesías. Es esta una visión del futuro, después de la batalla del Armagedón,
cuando se consolida el triunfo de Jesucristo. Y esta trompeta final suena antes del gran terremoto previo al castigo final, el giro de la tierra, que es el mismo descrito en la apertura del sexto sello, y es el mismo castigo de Garabandal, el cataclismo del giro de la tierra. En Apocalipsis 11:15 solo se anuncia lo que sucederá al final de la profecía, y es así hasta Apocalipsis 11:19, descripción del juicio final. Apocalipsis 11:16, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Están estos en continua adoración al final del día de Yom Kippur. Suena el shofar gadol, el gran shofar a la caída del sol, y se une al sonar de la séptima trompeta de juicio divino, Apocalipsis 11:15. Se concreta el castigo final en Yom Kippur porque el ángel gritó desde el altar: hecho está. Tetelestai en Apocalipsis 16:17, y esto lo dice el Cohen Gadol al finalizar de ministrar la sangre del Cordero, al final de la fiesta del Día del Perdón en día 10 de Tishri. El giro de la tierra descrito en Apocalipsis 16:17 al 21, la séptima copa, y Apocalipsis 6, 12, 17, el sexto sello, que es el mismo cataclismo, el mismo castigo de Garabandal avisado por Nuestra Señora del Carmen de Garabandal a las 4 niñas videntes entre 1961 a 1965. Apocalipsis 11, 17. Dijeron: te damos gracias a ti, quien vendrá. Es el regreso del Mesías a salvar a Israel y a los que se han convertido de muchos pueblos sin pacto, el que es, el que era y vendrá. Maranatá, Apocalipsis 1, 4 y 8. Apocalipsis 11, 18. Naciones gentiles están fuera del pacto o lo han rechazado. Se enfurecieron porque tu tiempo de venir y juzgar y pagar su salario a los profetas, y va a destruir a los malos. Se cumple el juicio divino final. Apocalipsis 9:15. En hora, día, mes y año. Séptima copa y sexto sello. Apocalipsis 16 del versículo 17 al 21 y Apocalipsis 6 del versículo 12 al 17. La séptima trompeta suena previo al giro de la tierra, que es la séptima copa, Apocalipsis 16, 17, 21, que es el mismo descrito en el sexto sello, Apocalipsis 6, versículo 12 al 17, visto por 70.000 personas en la sexta aparición de Fátima el 13 de octubre de 1917 con el milagro del sol, catequesis físico y visual a la misma hora, día, mes y año en Yom Kippur el 7 de octubre del año 2030 o año Caraíta 6000. La misma gran granizada está en Apocalipsis 11:19 y en Apocalipsis 16:21. Apocalipsis 11:19. Se abrió el santuario de Dios en el cielo y vi el arca de la alianza en el lugar santísimo, donde estaban las 2 tablas de la ley con los que Dios realiza juicio. Se escucharon relámpagos, truenos y una gran granizada de gran tamaño. Job 38:22. ¿Has visto dónde está almacenado el granizo? Yo los guardo para momentos angustiosos, para los días de combate y de batalla. Esta misma gran granizada de Apocalipsis 11:19 se describe al final de la séptima copa, Apocalipsis 16:21, porque esta granizada de gran volumen lo confirma, es la misma en el año Caraíta 6000, fin de los 120 jubileos en el año 2030, cuando se toca la séptima trompeta y se revelará el misterio de Dios, Apocalipsis 17. El planeta cometa en Nibiru trae una gran cola con basura estelar y con hielo de gran tamaño, de un talento, unos 40 kilos.
Job 38:22. La gran reserva de granizo para el día del juicio final. En Apocalipsis 11:19 y en Apocalipsis 16:21 son la misma granizada. Es una confirmación de la profecía. Punto número 10. Verdades en el Apocalipsis 11. Verdad 117. Los dos testigos son Daniel y Juan. Esto se confirma en la manera de designar el tiempo, únicos dos libros de la Biblia que así lo señalan en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para indicar su unidad y para comprender la profecía del final de los tiempos. Verdad 118. Es el libro de Daniel, el Apocalipsis del Antiguo Testamento como revelaciones, es el Apocalipsis del Nuevo Testamento, y esta unidad es tan íntima que la semana 70 de Daniel está dentro descrita del Apocalipsis 6 del 1 al 17 hasta Apocalipsis 19 del 1 al 21. Verdad 119. Daniel y Juan son los dos olivos y dos candelabros delante del altar. Zacarías 4:1-3 y Apocalipsis 11:3-4. Estos son el mismo versículo y señala a los dos testigos. Verdad 120. Daniel y Juan resucitan. Daniel 12:11 y Apocalipsis 11:1 para cumplir su misión sagrada de avisar del gran engaño junto a los 144.000 sellados en sus frentes con el santo nombre de Yod-Heh-Vod-Heh y Yeshua en hebreo. Apocalipsis 14:2. Verdad 121. Son los santos nombres de Yod-Heh-Vod-Heh y Yeshua la identificación divina de los 144.000 sellados que dará credibilidad a su misión con el Evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. El Apocalipsis por ser un compendio de todo el plan salvífico de salvación universal. Verdad 122. La resurrección de Daniel está en Daniel 12:13 y la de San Juan en Apocalipsis 11:1. Es muy probable se levanten antes de nuestro arrebatamiento, el mismo día de trompeta 5.994. Lo sabremos ese día como muchos que hoy solo inferimos y que no cambian en nada la profecía. Verdad 123. Este capítulo 11 señala exactamente la mitad del tiempo de los 7 años de la semana 70 de Daniel, que se dividen en tribulación y gran tribulación, con 1260 días o 42 meses o un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, cada periodo. Verdad 124. Apocalipsis es una profecía sobre la segunda venida del Mesías, acotada en 7 años que dura el nuevo orden mundial del Anticristo, la misma semana 70 de Daniel, poniendo fin al sexto milenio y dando inicio al séptimo milenio, que también lo describe. Verdad 125. Apocalipsis 11 se inicia con la medición del tercer templo en el monte Moriah, en el lugar conseguido por el anticristo en el pacto entre muchos, Daniel 9:27, donde firmará por Israel con un representante musulmán de los países árabes a cambio de ceder una parte de Jerusalén para capital de la nación de Palestina. Verdad 126. Es la construcción del tercer templo un signo visible del inicio de la semana 70 de Daniel, porque el anticristo busca adoración y es con la religión ecuménica la que Islam la impondrá. Bergoglio firmó apoyo a la nueva religión Islam en septiembre de 2022 en el Congreso de Religiones y Tradiciones en Kazajistán. Verdad 127. El tercer templo ya está listo, prefabricado para ser armado en 3 meses. Las medidas fueron tomadas del santuario descrito en Ezequiel 40 al 46. Verdad 128. El tercer templo es altamente probable será inaugurado en el último día de Hanukkah, la fiesta de la dedicación del templo, el 15 de diciembre de 2023. Verdad 129. La menorá de oro para el tercer templo de una sola pieza actualmente está en exposición en la ciudad vieja de Jerusalén frente a una sinagoga cerca del Cotel, del muro de la Lamentación. Verdad 130.
Las vacas rojas están listas en Jerusalén y son con las que se purifica todo lo concerniente al tercer templo. Con sus cenizas se realizan todos los ritos de purificación y consagración, desde los sumos sacerdotes hasta los diferentes utensilios. Todo ya está preparado. Verdad 131. Son los dos testigos, Daniel y Juan, quienes coordinarán la evangelización a nivel mundial con solo dos sellados con los nombres sagrados Yod-Heh-Vod-Heh y Yeshua en 72.000 ciudades alrededor del mundo. Avisarán alertando del anticristo y el gran engaño, y avisando no ponerse la marca de la bestia, que será obligatoria. Apocalipsis 14 del 9 al 11. Verdad 132. Enseñarán cómo protegerse y salvarse de la condenación eterna con una sola palabra, Maranatá, el santo nombre de Dios verdadero centrado en el sacrificio redentor de Yeshua, el que vino. Verdad 133. Enseñarán el sellamiento con la sangre de Jesucristo, con la devoción de los 7 apocalipsis para recibir las 7 bendiciones y ser salvos por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Verdad 134. La importancia de estos 144.000 sellados y los dos testigos que tienen como misión divina auxiliar al pueblo judío y también al pueblo musulmán y a muchos otros pueblos que por primera vez conocerán el único Mesías Salvador, Yeshua Jesucristo. Verdad 135. El arca de la alianza que se ve en el cielo abierto en Apocalipsis 11:19 es la que copió Moisés y que aún está en Jerusalén en la gruta de Jeremías, descubierta por Ronald White en 1982. Verdad 136. La granizada de gran tamaño después del gran terremoto, Apocalipsis 11:19, confirma la misma descrita al ser derramada la séptima copa del castigo final, el giro de la tierra en Apocalipsis 16:21, en Yom Kippur 20:30 o año Caraíta 6000. Punto número 11. Cuaderno del amor de Luigi Gaspari, hijo espiritual del Santo Padre Pío. Las palabras de los cuadernos del amor serán la luz que ilumina para aumentar el conocimiento de la verdad. El mayor conocimiento de la verdad de Dios volverá a traer al oído de los corazones de los hombres la voz del eterno amor de Dios. Punto número 12. Frase del Santo Padre Pío. En las caídas no pierdas el coraje. Reanímate para una nueva confianza y una más profunda humildad. Punto número 13. Frase de Santa Madre Teresa de Calcuta. Dios no nos preguntará cuántas cosas hicimos, sino cuánto amor pusimos en ellas. Amén. Aleluya.